Muy buenos días, estimados alumnos. Muy buenos días. Muy buenos días, estimados alumnos. Les habla la profesora Mer Rivera. Vamos a iniciar la semana número 16. Buenos días. ¿Me escucha? ¿Se escucha bien? Sí, maestra, sí se escucha bien todo. Muy bien, perfecto, excelente. Entonces voy a compartir con vosotros la pantalla y vamos a iniciar nuestra clase. Excelente. Bien, estimados alumnos, por favor, me confirman si se puede ver la semana 16, habilidad verbal, el texto filosófico. Sí, maestra. Genial, excelente. Entonces vamos a continuar. Un minuto para poder. Bien, entonces vamos a continuar con nuestro trabajo. ¿Ok? A ver, vamos a ayudarnos de nuestra herramienta del EPIC. Denme un segundo. Empezamos nuestro trabajo de desarrollo. Bien, estamos en la semana número 16, estimados alumnos. Ya estamos a puertas de terminar. Y les comentaba que este tema es uno de los temas más complejos, más complicados, más densos, ¿no? Porque es el tema del texto filosófico. Es uno de los temas más interesantes también, ¿no? Dentro de su, dentro de su desarrollo. Vamos a ver entonces el texto filosófico. Atentos, por favor. El texto filosófico y iniciamos la definición y el concepto del mismo. El texto filosófico en el marco de la formación preuniversitaria que ofrece nuestra institución, o sea, el Centro Preuniversitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es fundamental conocerlo debido a que aborda problemas de relevancia universal. En el sentido de relevancia universal es que nos plantea preguntas, ¿correcto? Nos plantea preguntas de cariz filosófico, como por ejemplo el sentido de la existencia, ¿por qué existimos? ¿A qué se debe de nuestra existencia? ¿Por qué existimos? Eh, la naturaleza de la realidad, si esta es una realidad, si la realidad debería ser así o asá, el valor de la libertad, ¿correcto? El fundamento de la ciencia, entre otros. ¿Ok? Entonces tenemos este tipo de relevancia temática. Luego tenemos, ¿alguien me está escribiendo? ¿Se ve? ¿Sí? A ver, el texto filosófico, por ejemplo, también se erige con la intención deliberada de reflexionar y de comprometernos en una investigación profunda y radical. Las características esenciales del texto filosófico son la densidad conceptual, la pulcritud de sus distinciones y el talante crítico. A ver, alguien creo que me está escribiendo y no me doy cuenta. Ajá. Filosófico. Científico. No, nos toca semana 16. ¿No? ¿No, chicos?
El texto científico es uno y el texto filosófico es otro. ¿Qué semana estamos? A ver, chicos, porque ya me hizo preocuparme Diego. Semana 16, profesora. En el temario Ah, dice textos científico ajá. y textos filosóficos está en la semana 17. Por eso lo estaba diciendo. Ah, sí, qué raro. A ver, a ver. Dame un segundo, hijo. No, nos toca texto filosófico. Ahí está, semana 16. Posiblemente ha habido un cambio, ¿no? Semana 16. Es diferente, ¿ah? El texto filosófico y el texto científico son temas totalmente diferentes. Posiblemente ha habido una alteración del tema, pero no se preocupen porque igual vamos a trabajarlo, ¿no? La próxima semana. ¿Cuántas semanas nosotros trabajamos, mis estimados? 18, profesor. 18, pues, ¿no? Entonces, no se preocupen. Tiene que ver, como les digo, con esa situación. Ustedes no se preocupen, definitivamente parece que ha habido un error en el sílabo, ¿no? Que se les ha presentado. Pero esta es la semana 16 y trabajamos la separata 16. ¿Qué es esta separata que ustedes tienen aquí? A ver, confirmen, ¿ah? Semana 16 SAT, el texto filosófico, ¿correcto? Sí, maestro. Uh-huh. Parece que ha habido una alteración ahí del orden, ¿no? Es todo, no se preocupe. No se preocupe. Bien, entonces continuamos. Pero está muy bien que esté atento, Piero, muy bien. Sin embargo, como les mencionaba, el texto filosófico es totalmente diferente del texto científico. Entonces, vamos a ver el texto filosófico, que se entraña, ¿no? Se erige con la intención deliberada de reflexionar y de comprometernos, ¿no? En una investigación profunda y radical. Las características esenciales del texto filosófico son la densidad conceptual. Es muy denso, es un texto muy complicado de entender. Es pulcro, porque sus distinciones son detalladas y el talante crítico, ¿no? O sea, un texto filosófico es un texto bastante complicado de leer, porque la crítica en la cual está enfocada, ¿no? El texto es bastante difícil. Debido a la radicalidad del filosofar, ¿correcto? El pensador puede propender del aislamiento a la soledad con el fin de que afloren sus meditaciones más hondas. Ustedes saben que estos grandes filósofos, como por ejemplo el que están viendo ahí, René Descartes, Hegel, Wittgenstein, Platón, Aristóteles, Sócrates, son personajes, son filósofos que han marcado la historia y las pautas de la reflexión del pensamiento humano, ¿no? Toda la vida. Y tenemos aquí justamente los pensadores griegos, Sócrates, Platón, Aristóteles, Anaximandro, etcétera, ¿no? Entonces, tradicionalmente el texto filosófico aborda de forma reflexiva, ¿no? Temas ontológicos del ser, axiológicos de los valores, nociológicos del conocimiento, éticos, el valor de la moral, epistemológicos, la ciencia que estudia la ciencia, científicos. Asimismo, este tipo de textos son producto de las reflexiones de grandes figuras, ¿no? Por ejemplo, estos tres grandes, ¿no? Sócrates, Platón y Aristóteles. Y luego, pues, Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, entre otros pensadores bastante notables que nosotros hemos desarrollado a través, ¿no? Ustedes ya lo conocen, porque sé que han llevado ya el curso de filosofía y lógica, y a través de estos cursos, o a través de los cursos complementarios que tenemos en la Pre-San Marcos, ya tenemos una noción en la semana 16 de estos pensadores y del pensamiento y del desarrollo del pensamiento crítico humano. Bien, entonces, continuamos aquí con las características del texto filosófico y también vamos a decir que el texto filosófico tiene ciertas características. Densidad. ¿Qué cosa es densidad? Profesora, es que si yo te leo una novela, ¿correcto? Es muy sencilla de leerla. Me leo una novela y es como, lo puedo leer en un día todo el libro.
pero a veces, en el caso del texto filosófico, te puedes leer y releer y 4 hasta 5 veces lees y no te terminas no terminas básicamente de completar, ¿no? La situación. Desde ese punto de vista, mis niños, el texto filosófico presenta una densidad conceptual bastante compleja. Los textos filosóficos desarrollan conceptos como la vida, la muerte, la espiritualidad, el destino del ser humano, muy complejos, de acuerdo al abordaje que se desarrolle, ¿no? Entonces, la pulcritud de sus distinciones, el texto filosófico nos aproxima a la forma en que el autor organiza sus ideas, de manera que los diversos conceptos planteados son delimitados con claridad. Y bueno, vamos entonces a ver lo que nos depara el tema número 1. Atención, estimados alumnos, tenemos aquí la separata número 16A y dice acá el texto filosófico, donde tenemos que, evidentemente, mis queridos estudiantes, aquí tenemos, los profesores suelen afirmar que la filosofía debe ocupar un importante lugar en la educación básica regular. La filosofía pone a los educandos en contacto, dice, con temas básicos para entender los fundamentos de la realidad individual, social y natural, y los ayuda para que se desarrollen en ellos las capacidades cognitivas y afectivas exigidas en las universidades, dice acá, y en las sociedades complejas, plurales y cambiantes de la actualidad. Faltaría, de todas formas, definir un poco mejor lo que cabe entender por filosofía y cómo debe ser la enseñanza de la misma y el trabajo en aula con textos de contenido y tratamiento filosóficos. En todo caso, es preciso, partiendo de un marco teórico sólido y riguroso, definir con precisión qué dimensiones desarrolla efectivamente en el educando la enseñanza de la filosofía. Precisar cómo, dice acá, pueden ser observadas esas dimensiones en el aula, primero, y cómo se pueden aplicar en la vida social a continuación. Seleccionar los instrumentos que hagan posible medir el progreso de esas dimensiones, como las separatas que semanalmente ponemos a disposición, y diseñar las prácticas pedagógicas que ayuden a desarrollar esas dimensiones. Mis estimados alumnos, entonces, tenemos aquí, correcto, el desarrollo de este tema que es muy interesante y bastante complejo y denso y característica, ¿no? Pulcro, ¿no? Porque nos acerca más a nuestros contenidos académicos en la universidad. Sí, profesora, pero yo ¿por qué voy a leer un texto de filosofía si al final me voy a medicina o me voy a un curso de matemáticas? Estimado alumno, estos temas son de cariz general, de cariz universal, ¿no? Bien, vamos al texto 1. Ustedes van a trabajar, van a leer el texto 1. Está largo, está un poquito largo, no se puede negar. El texto 1, van a leer el texto 2, también está un poquito extenso. Y el texto 1 y 2 van a tener 20 minutos, 10 minutos para cada texto, porque está bastante amplio. Y sería el texto 1 y 2 en 20 minutos, 10 minutos para cada texto. ¿Está bien? ¿Estamos claros, jóvenes? Sí, maestra. Listo, texto 1 y 2. Texto 1 y 2. Ajá. 20 minutos. Entonces, déjenme ver, son 10 y 20. Estamos en buen tiempo, ¿eh? Tenemos que medir nuestro tiempo aquí porque realmente 20, 40. Entonces, retornamos 10 y 40. Listo, chicos, adelante.
Estimados alumnos, retornamos al desarrollo de nuestra práctica. Vamos con el texto número 1. Atentos, por favor. ¿Me escuchan? Sí, maestra. Listo, estimados alumnos. Vamos a continuar. Atentos, por favor. Dice lo siguiente, a ver, en el desarrollo del texto número 1. La epistemología o filosofía de la ciencia es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto. El conocimiento científico, mera hoja del árbol de la filosofía hace un siglo, la epistemología hoy es una rama, mira, importante del mismo. Para comprobar la afirmación anterior, basta advertir el peso relativo de las publicaciones y los congresos en este campo. Mientras hace un siglo no había ninguna revista especializada en epistemología, actualmente hay al menos 5 de nivel internacional: Philosophy of Science, the British Journal for the Philosophy of Science, Biology and Philosophy, Philosophy of the Social Science and Synthesis, así como algunas publicaciones nacionales. También hay colecciones enteras de libros dedicados a temas epistemológicos. El número de cátedras de epistemología se ha multiplicado, a veces excesivamente, y son cada vez más numerosos las universidades que tienen departamentos o institutos de epistemología, a veces juntamente con lógica o con historia de la ciencia, que están en constante progreso. Se realizan numerosas reuniones nacionales, dice acá, e internacionales, y en particular congresos internacionales cuatrienales, organizados, o sea, 4 veces al año, ¿no? Organizados 4 veces al año, cuatrienales. Organizados por la International Union for the History and Philosophy of Science. Ahí, además, diversas organizaciones nacionales de funcionamiento regular, tales como la Philosophy of Science Association, luego está también Estados Unidos, the British Society of the Philosophy of Science, la Canadian Society for the History and Philosophy of Science y la Asociación Española de Lógica, Metodología e Historia de la Ciencia. Además, en Argentina, Colombia, México, Panamá, Uruguay y Venezuela hubo sociedades de lógica, dice acá, hubo sociedades de lógica y epistemología de vida breve, como casi todas las asociaciones de bien público en América Latina. La epistemología se ha convertido, dice acá, ¿no? Se ha convertido en su área importante de la filosofía, tanto conceptual como profesionalmente. Por consiguiente, vale la pena averiguar qué es y para qué sirve o podría servir. Muy bien, mis queridos. Entonces, el tema central del texto justamente linda con la relevancia, la importancia que tiene la epistemología, ¿no? En el día de hoy, ¿no? En la filosofía, ¿no? La epistemología dentro del marco de la filosofía, porque está mencionando que es una rama que se ha desarrollado bastante bien en el mundo. Entonces la clave sería la 1C, la relevancia de la epistemología en la filosofía hoy en día. Esa sería la clave, porque es más, la podemos hasta por descarte, ¿no? Las revistas internacionales, no habla de revistas internacionales, el conocimiento científico como parte de la filosofía clásica no, ni revistas internacionales, se descarta. La definición de la epistemología como disciplina filosófica estaba entre la C y la D, ¿no? Pero en este caso no estamos hablando de la definición, ¿no? Entonces, estamos hablando básicamente de la epistemología, ¿no? Entonces, la clave sería la C, 1C. 2, la palabra rama, cuando hablamos de la palabra rama, que es una rama, dice, ¿no? De la filosofía, que se ha convertido en una rama muy buena de la filosofía, en este caso sería una disciplina, ¿no? Se ha convertido en una disciplina que se encuentra dentro de la filosofía. La clave 2B de beso, porque se refiere a que la filosofía es la ciencia y la epistemología una de sus disciplinas. Muy bien.
Vamos al siguiente texto, perdón, a la siguiente pregunta. 3, con respecto a las revistas especializadas, ¿no? Que menciona ahí el autor, que menciona que hay revistas muy buenas y especializadas, por ejemplo. Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos lo siguiente. Dice acá, con respecto a las revistas especializadas en epistemología, es incompatible aseverar, o sea, incompatible. Hace 100 años hubo algunas a nivel nacional, no. Hace 100 años no, falso, ¿no? Dice acá, hace 100 años hubo, dice, ¿no? Falso. Según Mario Bunge, menciona que hace un siglo no existía revistas, no existía. Entonces, la clave sería la 3D, 3D de dedo. 4, con respecto al aumento de las cátedras en epistemología, se desprende que evidentemente, mis estimados alumnos, las universidades están desarrollando nuevas investigaciones al respecto, además de conocimiento científico, ¿no? Entonces, se han incrementado las cátedras en epistemología, por eso, en que están dirigidas por las universidades, y esto evidencia, ¿no?, que hay un desarrollo de esta rama, de esta disciplina filosófica, ¿no?, de esta disciplina. Por tanto, la clave es la letra C, 4C de casa. Vamos a la siguiente, 4C, 5. Si la epistemología hubiera sido importante desde hace un siglo, o sea, si hubiera sido importante ya hace tiempo, como no lo fue lo que dice el texto, pero nos ponemos en el caso que hubiera sido lo contrario, entonces, pues, ¿qué podría haber pasado, profesora? Porque es una pregunta de extrapolación, ¿no? Una pregunta de extrapolación. Hubieran existido desde entonces algunos congresos y revistas nacionales e internacionales de temática científica. Entonces, si se hubiera dado el caso de que la disciplina epistemológica se hubiese desarrollado hace más de 100 años, pues hubiera habido muchísima más, ¿no?, información al respecto. Hubieran continuado los congresos y las investigaciones en las revistas, ¿no?, científicas. Por tanto, la clave sería B. Hubieran existido desde entonces, ¿no?, desde ese momento, desde hace más de 100 años, justamente las investigaciones que hasta ahora se pueden observar, ¿no?, en los trabajos, ¿no?, en los congresos o en las investigaciones de revistas. Bien, entonces, desde este punto de vista, estimados, tenemos 5B de beso. El texto afirma que en la actualidad se da importancia a la epistemología y esto se evidencia en las publicaciones que se dan en revistas. Por otro lado, las reuniones y los congresos también son prueba irrefutable de la relevancia de la epistemología. Por tanto, según el texto, si el conocimiento científico, ¿no?, si el conocimiento científico, acá decimos, hubiera tenido dicha importancia hace 100 años, probablemente hubiera existido, ¿no? Probablemente hubiera existido revistas y congresos que hablen sobre el conocimiento científico. 5B de beso. Bien, tenemos el texto número 2, dice, habla acerca, es un texto editado de Harshaus y Glenn, se llama Virtue Ethic, ética de la virtud, ¿no?, de Stanford Encyclopedia of Philosophy, Edward South. Una virtud, dice acá, ¿no?, una virtud, ética de la virtud, dice. Una virtud es un excelente rasgo de carácter. Entonces vamos a hablar acerca de este tema. Una virtud es un excelente rasgo de carácter. Es una disposición bien arraigada en su poseedor. Algo que, como decimos, llega hasta el fondo. A diferencia de un hábito como el de ser un bebedor de té. Miren, está haciendo una diferencia, ¿no?, entre una virtud y un hábito. Para notar, para esperar y valorar y sentir, desear, elegir, actuar, dice acá, ¿no? Actuar, reaccionar de ciertas maneras características. Poseer una virtud es ser cierto tipo de persona con cierta mentalidad compleja.
Un aspecto importante de esta mentalidad es la aceptación sincera de una gama distintiva de acciones. Una persona honesta no puede identificarse simplemente como aquella que, por ejemplo, practica un trato honesto y no hace trampas. Si tales acciones se realizan simplemente porque la gente piensa que la honestidad es la mejor política, o sea, es la mejor acción, es la mejor posición para pertenecer con dicha acción a una sociedad, dice acá, ¿no? O porque teme ser descubierto, en lugar de reconocer que hacer lo contrario sería deshonesto. Como la razón relevante no son las acciones, dice acá, no son las acciones de una persona honesta. Una persona honesta no puede identificarse simplemente como aquella que, por ejemplo, dice la verdad porque es la verdad. Porque uno puede tener la virtud de la honestidad sin ser falto de tacto o indiscreto. La persona honesta reconoce, eso sería una mentira, como una razón fuerte, aunque quizás no primordial, para no hacer ciertas afirmaciones en ciertas circunstancias, y le da el peso debido, pero no primordial. Eso sería la verdad, como razón por hacerlos. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Un tema, texto 2. No quiero que seamos siendo amigas. Me han dicho que hablas mal de mí. Pero eso es mentira, le dice, ¿no? Entonces tenemos a y B. Vamos a la pregunta. ¿En qué se enmarca, ¿no? El texto. ¿Cuál es el tema principal? ¿Cuál es la temática de este texto? Porque es un texto mixto, ¿no? Que tenemos ahí una imagen y luego tenemos nuestra teoría, ¿no? Es la honestidad como una virtud. El texto nos habla de la honestidad que corresponde justamente o se enmarca dentro de las virtudes, que nos lleva a realizar actos conscientes, ¿no? Actos correctos, conscientes, dentro de la conciencia, ¿no? Dentro de nuestra conciencia. Entonces, la clave sería clave C. Los actos honestos del hombre, no, es muy general. La virtud como una complejidad, no habla solamente de la virtud. La honestidad del ser humano, no habla solamente de la honestidad, hablaba de la honestidad y la virtud. Entonces, estos dos elementos, estas dos palabras son las palabras clave para la alternativa. 1C. 2. Cuando hablamos de política, el sinónimo contextual de la política, de la palabra política en el texto, no es la palabra política como un sistema, ¿no? Una disciplina, sino se refiere en este contexto, ¿no? La gente piensa que la honestidad es la mejor política para pertenecer con dicha acción a una sociedad. ¿Qué significa en este caso la mejor política? Es la mejor decisión, es la mejor, ¿no? Es la aceptación. La palabra hace referencia a que gracias a la acción que la gente realiza, lo lleva a ser considerado, ¿no? A ser considerado, aceptado por la comunidad. Entonces, en este caso, la clave sería 2B, de beso. Amabilidad no, valoración tampoco, diplomacia menos, sería la aceptación, ¿no? Muy bien, la mejor política. Muy bien. Tenemos 2B, 3. Es incompatible aseverar de acuerdo, dice acá, ¿no? Es incompatible, dice, aseverar de acuerdo con el texto y la conversación de la imagen que, ¿no? Ahí vamos a completar, mis chicos. Que A y B jamás serían identificadas como personas virtuosas. A es una persona que no sería calificada, dice, como honesta, ¿no? Ahí lo dice el texto, eso sería falso, ¿no? Incompatible, dice, A y B jamás serían identificadas como personas virtuosas. El texto se verá, presten atención, es la clave. Dice, el texto asevera que una persona puede tener la virtud de ser de la honestidad, a pesar de actuar con imprudencia. O sea, acá dice, A y B jamás serían identificadas como personas virtuosas. No, no necesariamente, esto es falso, ¿no? ¿Por qué? Porque en el caso de
no quiero que seamos siendo amigas, ¿no? Me han dicho que hablas mal de mí, pero eso es mentira. Aunque A y B en este momento han tenido un malentendido, posiblemente o no, ¿no? No significa que sean deshonestas, ¿correcto? No significa que sean deshonestas. Entonces, en algún momento pueden tener un grado de honestidad. Por tanto, en la letra dice A y B jamás, dice. Este es el error en la pregunta. La palabra jamás, el totalizante, ¿no? Jamás serían identificadas. No, no necesariamente. Por eso que es incompatible. Esta palabra aleja la alternativa, ¿no? Esta palabra, perdón, la selecciona como una buena alternativa. 3D de dedo. 4. De acuerdo con el texto, podemos, dice, deducir que las personas que practican actos honestos y no hacen trampas solo por el hecho de temer ser descubiertos, sería implausible considerarlas virtuosas, ¿no? Entonces, el texto señala que la honestidad es una virtud que se basa en un acto consciente, es decir, reconocer la deshonestidad no por miedo, ni por cometer una acción que pueda perjudicarlo. Entonces, sería imposible considerar virtuosas, ¿no? Aquellas personas deshonestas, ¿no? Dice acá, las personas que practican actos honestos y no hacen trampas solo por el hecho de temer ser descubiertos. Entonces, no, si son honestos, correcto, porque tienes, o sea, tú pagas, mm, estás en un mercado y das el vuelto y no te roban las cosas porque sabes que hay una cámara de televisión ahí y que te está revisando, eso no es honestidad, porque sabes, estás presionado, no eres honesto. La honestidad es un acto consciente, es un acto que fluye, ¿correcto?, en la persona. Entonces, en este caso, sería o sea, una persona que sabe que lo están vigilando y que por eso no puede hacer cosas malas, no es honesta. Sencillamente es una persona que sabe que no debería hacerlo, pero no es honesta. La honestidad es un acto, como dice el texto, un acto consciente, un acto que no necesitas una cámara ¿no? Para que te midas, ¿no? Para que te midas. Eso es una persona virtuosa, ¿no? Virtuosa. Por tanto, la 4C. 5. Si una persona careciera completamente de una mentalidad compleja, es probable que a dicha persona no se le podría considerar honesta, porque la honestidad es una característica que se da en personas, ¿no?, con una complejidad mental. O sea, esa persona es consciente de que no hay que hacer daño, de que hay que respetar, ¿no? Por tanto, en el texto se verá que las personas que poseen una virtud tienen cierta mentalidad, ¿qué cosa? Compleja, ¿no? Esto lo lleva a ser honesto, o sea, la complejidad de su mente, el entender racionalmente y conscientemente la situación y evitar hacer daño, ¿no? Eh, lo hace honesto. Y eso lo hace de manera que su mente es bastante compleja para entender todas esas situaciones. 5A. Bien, mis estimados alumnos, entonces tenemos el texto 1 y 2 desarrollado y ahora nos vamos al texto 3, ¿correcto? Vamos a trabajar el texto 3, que es dialéctico, y el texto 1 de la sección B. Tenemos 20 minutos también para ello. ¿Está claro, jóvenes? El texto es, y de la sección B tenemos el texto 1. ¿Está bien? Vamos a avanzar de 2 textos en 2 textos porque son textos bastante amplios, ¿no? Este es un texto dialéctico, también vamos a tener 10 minutos. Este es un texto, el texto 3 también es dialéctico. El texto 3 y el texto 1 también. Entonces vamos a ver 2 textos dialécticos, ¿no? 2 textos dialécticos en 20 minutos. 10 minutos para cada texto, porque está bastante amplio. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está claro? ¿Quedó claro? Chicos, son las 11:05. Vamos a ponerle
11 Sí, y... maestra. Perfecto, 11 y 25. Entonces, retornamos, ¿vale? Tenemos 20 minutos, 10 minutos para cada texto. Son dos textos dialécticos. Adelante, jóvenes.
Estimados alumnos, retornamos, por favor. Vamos a trabajar el texto 3 y el 1 de la sección siguiente. ¿Me escuchan? Sí, maestra, sí se lo escucho. Listo, continuamos. Atentos, por favor. Y dice lo siguiente, este es un texto de tipo dialéctico, donde hay dos textos. Uno por David Hume, Diálogo sobre la religión natural, y el otro presentado, letra B, por René Descartes, El discurso del método. Dos filósofos de categoría mundial, pero que van a tener una discrepancia en torno al siguiente tema. A ver, atención. Debo confesar, Cleantes, dijo Demea, que nada me asombra tanto como la luz en que has colocado el argumento a lo largo de la conversación. Por el tenor de tu discurso, podría uno imaginar que defendías la existencia de Dios contra las cavilaciones de los ateos e infieles, y que sentías la necesidad de convertirte en campeón de ese fundamental principio de toda religión. Empero, creo yo que esto, en modo alguno, es cuestión entre nosotros. Estoy persuadido de que no hay hombre, por lo menos hombre de sentido común, que alguna vez haya abrigado en serio dudas acerca de verdad tan cierta y de suyo evidente. No se trata de la cuestión del ser, being, sino de la naturaleza de Dios. Entonces, vamos a resaltar esta parte que es interesante. Esto lo afirmó dada la flaqueza del entendimiento, la flaqueza del entendimiento, o sea, la débil entendimiento, ¿no? Flaqueza. Es algo completamente desconocido e incomprensible para nosotros. Incomprensible, o sea que flaqueza acá es como un sinónimo de incomprensible. La esencia de esta mente suprema, sus atributos, el modo en que existe, la naturaleza misma de su duración, todo esto y cada una de las peculiaridades acerca de ser tan divino son un misterio para mí. Finitas, endebles quiere decir débiles. Débiles, ¿no? Endebles es débiles, y ciegas criaturas que somos. Debemos humillarnos ante su augusta presencia y, conscientes de nuestra flaqueza, adorar en silencio esas sus infinitas perfecciones, que el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado, ni tampoco le ha sido dado al corazón humano el concebirlas. En espesa nube están ocultas de la curiosidad humana. Es profanación intentar penetrar a través de estas oscuridades sagradas, y después de la impiedad de negar su existencia, viene la temeridad de escudriñar su naturaleza y esencia, sus decretos y atributos. Entonces, no se trata de la cuestión del ser, sino de la naturaleza de Dios. Nosotros, ¿cómo define al ser humano aquí? David Hume, como criaturas ciegas, ¿no? Somos, dice, criaturas finitas. Finitas quiere decir que tenemos un fin, ¿no? Que vamos a morir, finitas, de fin, finitas. Endebles, que significa endebles, es débil. Y ciegas, criaturas que somos. Debemos humillarnos ante su augusta presencia y, consciente de nuestra flaqueza, adorar en silencio esas infinitas perfecciones. O sea, se refiere a Dios. Vamos al texto B. ¿Qué dice el texto B? René Descartes, ¿qué dice? Después de lo cual hube de reflexionar que, puesto que yo dudaba, no era mi ser enteramente perfecto, pues veía claramente que hay más perfección en conocer que en dudar. Se me ocurrió entonces indagar por dónde había yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo, y conocí evidentemente que debía de ser por alguna naturaleza que fuese efectivamente más perfecta. Y como no hay la menor repugnancia en pensar que lo más perfecto sea consecuencia y dependencia de lo menos perfecto, que en pensar que de nada provenga algo, no podía tampoco proceder de mí mismo.
de suerte que solo quedaba que hubiese sido puesta en mí por una naturaleza verdaderamente más perfecta que soy yo, y poseedora inclusive de todas las perfecciones de que yo pudiera tener idea. Esto es para explicarlo en una palabra, por Dios, ¿no? Entonces estamos hablando del texto Dios. Y a esto añadí que supuesto que yo conocí algunas perfecciones que me faltaban, no era yo el único ser que existiese, sino que era absolutamente necesario que hubiese algún otro ser más perfecto de quien yo dependiese y de quien hubiese adquirido todo cuanto yo poseía. Pues si yo fuera solo independiente de cualquier otro ser, de tal suerte que de mí mismo procediese lo poco en que participaba del ser perfecto, hubiera podido tener por mí mismo también, por idéntica razón, todo lo demás que yo sabía faltarme. Y ser, por lo tanto, yo infinito, eterno, inmutable, omnipresente, omnipotente y, en fin, poseer todas las perfecciones que podía advertir en Dios. Bueno, acá el texto, primero estamos con que dice que somos seres finitos, endebles y criaturas ciegas, ¿no? Eh, y luego está Descartes, padre del racionalismo, que se considera un yo infinito, eterno, inmutable, omnisciente y omnipresente. ¿Qué significa omnisciente? Que todo lo sabe, y omnipotente, que todo lo conoce, que en todo sitio está, ¿no? Omnipotente, omnisciente. Descartes. Bien, la controversia entre ambos textos gira en torno a que argumentan, ¿no? Argumentan sobre, ¿no? Argumentan sobre la existencia de Dios, ¿no? La existencia de Dios. Entonces, tenemos aquí la 1C, ¿no? La 1C. Muy bien. Argumentan, ontológicamente quiere decir del ser, onto es ser, la existencia de Dios, ¿no? 1C. Texto A argumenta la existencia de Dios no es posible, y ya que los sentidos lo han percibido como dicho ser, y el texto B asevera que la existencia a partir de este coloca el pensar o la razón del hombre. Ambos textos se enfocan desde la naturaleza de Dios, ¿no? 1C. 2, la palabra flaqueza en este contexto, ¿no? Flaqueza. Texto A, el antónimo contextual de flaqueza es 2C de casa, ¿no? Ininteligible, ¿no? Ininteligible. En este sentido, mis queridos alumnos, 2C. El antónimo sería cognoscible, ¿no? O sea, que no conoce, lo antónimo sería cognoscible, que conoce. ¿Mm? Muy bien, Karim, muy bien. 12. 3. Es compatible afirmar que para el autor del texto B, pensar que posee el hombre fue colocada evidentemente por Dios, ¿no? Por Dios. Por Dios. 3A de astuto. 3A de astuto. ¿Ya? Muy bien, mis queridos alumnos. Muy bien. Descartes señala que la razón no puede derivar de sí mismo, ¿no? No puede derivar de sí mismo. Por tanto, existe otro ser superior que lo puso en él, o sea, Dios, ¿no? 3A. 4. De acuerdo con el texto B, la condición de imperfección de la que sufre el hombre se deduce que 4B, Descartes comprueba la existencia de Dios, ¿no? Descartes comprueba la existencia de Dios. Descartes sostiene que pensar de que nada provenga que de nada provenga algo
no podía tampoco proceder de mí mismo, dice. Por tanto, hay un ser perfecto que le otorgó la razón. Este ser es Dios, ¿no? Este ser es Dios. 4b. 5. Si Dios sería perfectible por los sentidos, entonces 5c dejaría de ser una incógnita para Hume. En el texto A, Hume sostiene que no es posible la existencia de Dios porque los sentidos no lo han visto ni sentido, y por lo tanto el autor piensa o menciona que Dios justamente es un misterio, ¿no? Entonces, en las 5 dejaría de ser una incógnita para Hume, ¿no? Si Dios sería perceptible para él, si él lo podría ver, tocar, ¿no? Entonces ahí Dios dejaría de ser un misterio para Hume. 5c. Bien, vamos al texto 17, que es un texto dialéctico también, escrito por Francis Bacon, ¿no? Bacon, Novum Organum, ¿no? Novum Organum. 38 dice, ¿no? Los ídolos que han invadido ya la humana inteligencia, echando en ella hondas raíces, ocupan la inteligencia de tal suerte que la verdad solo puede encontrar a ella difícil acceso. Y no solo esto, sino que obteniendo el acceso, esas falsas nociones concurrirán a la restauración de las ciencias y suscitarán a dicha obra obstáculos mil, a menos que prevenidos los hombres se pongan en guardia contra ellos. Hay 4 especies de ídolos que llenan el espíritu humano, y para hacernos inteligibles, o sea, entendibles, los designamos con los siguientes nombres: los ídolos de la tribu, los ídolos de la caverna, los ídolos del foro y los ídolos del teatro. La formación de nociones y principios mediante una legítima inducción es el verdadero remedio para destruir y disipar los ídolos. Pero ¿sería con todo muy conveniente dar a conocer los ídolos mismos? Los ídolos de la tribu tienen su fundamento en la misma naturaleza del hombre. Y en la tribu, o el género humano, se afirma erróneamente que el sentido humano es la medida de las cosas. Muy al contrario, todas las percepciones, tanto los sentidos como del espíritu, tienen más relación con nosotras que con la naturaleza. El entendimiento humano es, con respecto a las cosas, como un espejo fiel que, recibiendo sus rayos, mezcla su propia naturaleza a la de ellos y de esta suerte los desvía y corrompe. Los ídolos de la caverna tienen su fundamento en la naturaleza individual de cada uno, pues todo hombre, independientemente de los errores comunes a todo el género humano, lleva en sí cierta caverna en donde la luz de la naturaleza se quiebra y es corrompida, sea a causa de disposiciones naturales particulares de cada uno, sea en virtud de la educación y del comercio con los otros hombres, sea consecuencia de las lecturas y de la autoridad de aquellos a quienes cada uno reverencia y admira. De ahí esta frase tan exacta de Heráclito, que afirma que los hombres buscan la ciencia en sus particulares y pequeñas esferas y no en la gran esfera universal. Existen también ídolos que provienen de la reunión y de la sociedad de los hombres, a los que designamos con el nombre de ídolos del foro, para significar el comercio y la comunidad de los hombres de que tienen origen. Los hombres se comunican entre sí por el lenguaje, pero el sentido de las palabras se regula por el concepto del vulgo. ¿Qué es vulgo, profesora? Pueblo. He aquí por qué la inteligencia a la que deplorablemente se impone una lengua mal constituida se sienta importunada de extraña manera. Las definiciones y explicaciones de que los sabios acostumbran
proveerse y armarse anticipadamente en muchos asuntos no les libertan por ello de esta tiranía. Pero las palabras hacen violencia al espíritu y lo turban todo, y los hombres se ven lanzados por las palabras a controversias inimaginables, imaginaciones innumerables, ¿correcto? Y vanas. Hay finalmente ídolos introducidos por el espíritu, por los diversos sistemas de los filósofos y los malos métodos de demostración. Llamarnos les ídolos del teatro, porque cuántas filosofías hay hasta la fecha inventadas y acreditadas son, según nosotros, otras tantas piezas creadas y representadas, cada una de las cuales contiene un mundo imaginario y teatral. No hablamos solo de los sistemas actualmente extendidos y de las antiguas sectas de filosofía, pues se puede imaginar y componer muchas otras piezas de ese género, y errores completamente diferentes tienen causas casi semejantes. Tampoco, dice acá, queremos hablar aquí solo de los sistemas de filosofía universal. Sí, que también de los principios de los axiomas de las diversas ciencias a los que la tradición, una fe ciega y la irreflexión han dado toda la autoridad. Pero es preciso hablar más extensa y explícitamente de cada una de esas especies de ídolos, para que el espíritu humano pueda preservarse de ellos. Bien. El tema central del texto es justamente que hay 4 ídolos que afectan la inteligencia humana, ¿no? Y lo dice acá. ¿Cuáles son? Lo menciona, ¿no? Acá dice los ídolos de la tribu, los ídolos de la caverna, los ídolos del foro y los ídolos del teatro. Y estos 4 que llenan, dice, de ídolos, dice, hay 4 especies de ídolos que llenan el espíritu humano. Esta es la pregunta 1. Y después todo el texto se resume en definir cada uno de estos ídolos. 1D. Los ídolos de la inteligencia humana. 2. La palabra espejo fiel. Es un espejo fiel. Quiere decir que es un hierro, ¿no? Dicha expresión transmite la idea de que el entendimiento humano nos conduce al error, ya que nos hace tergiversar. Tergiversar quiere decir cambiar, confundirnos, errar la realidad al que contaminarla con nuestra naturaleza, ¿no? Entonces la A, espejo fiel, hierro. Hierro significa error, ¿no? Error. Felonía es traición, por si acaso, ¿eh? Felonía y traición son lo mismo. Dificultad, bueno, ya lo saben, ¿no? Entonces, la clave aquí es hierro. 2A, 3, partiendo de la afirmación de Heráclito, dice, citada por Bacon, se desprende que el conocimiento que puede alcanzar el hombre adolece, quiere decir, le falta. Hay un sesgo de, ¿por qué? Porque, de acuerdo con Heráclito, la base del conocimiento del hombre no es completa, es parcial. Según Bacon, cita una aseveración de Heráclito, ¿no? Que dice que los hombres buscan la ciencia en sus particulares y pequeñas esferas, dice acá, y no en la gran esfera universal. O sea que, en este caso, son conocimientos particulares, pequeños, ¿no? No completos, no universales, es parciales. Entonces, la 3C. La 4, sobre la clasificación de los ídolos propuesta por Bacon, ¿no? Es compatible con el texto aseverar que 4D de dedo, ¿no? Obedece el interés didáctico buscado por Bacon, ¿no? Está haciendo una clasificación y la clasificación es bastante didáctica porque los considera 4, dice, para poder entenderle, ¿no? El que ha asignado a cada uno, a estos ídolos, nombres, ¿no? Y es consciente de que este texto sostiene que su intención persigue solamente fines didácticos. Fines didácticos quiere decir que él quiere explicar, enseñar, obedece a intereses didácticos. Entonces la clave sería la 4D de dedo, ¿no? Bacon propone esta secuencia de 4 elementos. 4D, 5, es incompatible con el texto sostener que las palabras son proficuas, dice el espíritu, porque en la letra B, 5B, sirven para expresar ideas, ¿no? Ahora, profesora,
una consulta, no entiendo qué es proficuo, ¿no? Proficuo. En este caso, si nosotros leemos el texto, ¿no? Es provechoso, ventajoso o favorable, ¿no? Es incompatible con el texto, suena que las palabras son provechosas, ¿no? Al espíritu porque B sirven para expresar ideas. No, no sirven para expresar al 100% las ideas. En el texto, Bacon sostiene que las palabras hacen violencia al espíritu, ¿no? Y los turba de todo, ¿no? En tal sentido, les son perjudiciales y no favorables, como se dice en la pregunta, ¿no? Por tanto, no contribuyen, ¿no? Las palabras no contribuyen según el texto. 4, perdón, sirven para expresar ideas, perdón, sirven para expresar ideas, dice acá. En el texto sostiene que las palabras hacen violencia, ¿no? Al espíritu y lo turban de todo, dice, ¿no? En tal sentido, les son perjudiciales y no favorables, como dice en la pregunta. Entonces, en este caso, buscamos la incompatibilidad y dice acá, permitir elucubrar ideas, no, descartado, contribuyen al aprendizaje, falso. No es incompatible. Es compatible. Hacen violencia al espíritu y sirven para expresar ideas. Entonces dice, en el texto sostiene que las palabras hacen violencia al espíritu y lo turban de todo. En tal sentido, les son perjudiciales y no favorables, como dice. Entonces acá la clave es la letra C. Mucho cuidado, ¿eh? La clave es la C. Hacen violencia al espíritu, ¿no? Esa es la incompatibilidad. Hacen violencia al espíritu, ¿no? Y lo turban. Las palabras hacen violencia al espíritu y lo turban de todo. Ah, no, pero estamos buscando la incompatibilidad, discúlpenme. La clave es la B. Sirven para expresar ideas. Incompatible, ¿no? Incompatible. Yo pensé que era compatible. 5, B de beso. Está bien. 5, B de beso. 6. Si la inteligencia humana estuviera libre, exenta, ¿no? La pronunciación es exenta. Exenta, o sea, libre de ídolos. ¿Qué pasaría si estuviera libre de ídolos? Es posible que a la verdad les resultaría más fácil poder penetrarla, ¿no? En el texto se afirma que a la verdad le cuesta penetrar la mente humana porque está impregnada de ídolos, ¿no? Los cuales son un óbice. ¿Qué significa óbice? Obstáculo. En tal sentido, si la inteligencia humana estaría libre de ellos, es posible que la verdad podría penetrarla mucho más fácilmente, mucho más fácil. 6D de dedo. Bien, entonces tenemos aquí, ya está, 6. Vamos al texto 2. Es un texto bastante largo, nos va a tomar un poquito de tiempo, pero más fácil, más fácil. Es un diálogo entre Protágoras y Sócrates, y luego vamos a leer el texto 3, que es un texto mixto, ¿ok? Con una caricatura aquí, es un texto mixto de Schopenhauer, El arte de tener razón expuesto en 38 estratagemas. Estratagemas es estrategias, ¿no? Muy bien. Texto 3. Entonces vamos al texto 2 y 3, que nos quedaría de la sección B, ¿no? Bien, 20 minutos entonces para poder trabajar. Son las 11:52. Yo sé que a las 11:55 AM es el receso. Por tanto, retornando del receso, que serían 12:10, les daré 10 minutos más para que puedan ustedes completar esos dos textos que son bastante extensos. ¿Estamos bien? Entonces desarrollamos el texto 2 y 3 de la sección B. ¿Hasta aquí todo claro, jóvenes? Listo. Muy bien.
Bien, mis queridos alumnos, entonces seguimos con el desarrollo de la sección B, texto 2 y 3, que son un poquito más amplios, pero bastante sencillos de completar. Adelante. Estimados alumnos, nos vamos a un receso. Adelante.